Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿A quién vamos a escuchar ahora, Adriana? Bueno, vamos a escuchar a Esther Steckelberg. Esther Steckelberg es una persona muy conocida en Rosario. Es una periodista que está viviendo en Francia desde hace unos años. Y es columnista del programa Hipótesis. Un clásico de la ciudad. Es un clásico de años de la radio rosarina. Bueno, a Esther la entrevisté hace unas horas atrás porque claramente la diferencia horaria no me permitía entrevistarla ahora que está durmiendo el sueño de los justos. Entonces la llamé y tenemos grabada la entrevista. Ella nos va a hablar de Francia y de París, 1 de mayo. Muy buenas noches, Esther. ¿Cómo estás? Hola Adriana, un gusto enorme charlar con vos y con tus oyentes, por supuesto, ¿eh? Mira, te agradezco muchísimo haber aceptado ser entrevistada. Es que sabemos que eres una óptima periodista, por lo tanto te vamos a entrevistar justamente sobre lo que está pasando en Francia. Ayer hubo una marcha. ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué pasó? Y si los sindicatos estuvieron unidos, separados. Bueno, cuéntanos un poco tu experiencia en la marcha de ayer en París. Mira, Adriana, ayer todos los años se hace una gran marcha enorme por el 1 de mayo, por el Día Internacional de los Trabajadores en París y en el resto de Francia, en las grandes ciudades sobre todo y en las ciudades más chicas también. Pero evidentemente París es el epicentro y es donde se concentra la mayor cantidad de gente que va a marchar. Ayer era una cosa muy particular porque estamos en el marco de los 50 años del Mayo francés y muchos hacen quisieran hacer hacer una comparación, si se quiere, con lo que ocurría hace 50 años. Es medio complicado hacer esa comparación, por lo que vamos a hablar específicamente de lo que está pasando hoy en Francia, sobre todo con las políticas del presidente que desde hace un año ha sido elegido democráticamente por la mayoría, como es Emmanuel Macron, una personalidad que apareció un poco sin que nadie la esperase, y es un neoliberal aplicando políticas neoliberales, a tal punto que estos últimos meses uno de las ramas más fuertes, digamos, del transporte, como son los ferroviarios, han decidido comenzar medidas de fuerza. Las medidas de fuerza que decíamos que lo que ocurre con los cheminots, con los ferroviarios, es muy particular porque están llevando a cabo medidas de fuerza, están llevando adelante medidas de fuerza, dado que el gobierno Macron está queriendo cambiar o modificar o anular directamente el statu quo de los trabajadores ferroviarios. Esto es, según lo oficial, los ferroviarios tienen, tienen un statu quo muy ventajoso, si se quiere. Ahora, la pregunta que nos hacemos, Adriana, ¿los trabajadores tienen statu quo ventajoso o son los derechos de los trabajadores a tener un buen estándar de vida, un buen salario? Es decir, el gobierno quiere anular esto para en un futuro
privatizar también, es decir, están llevando adelante políticas neoliberales como las que nosotros conocemos en Argentina, Adriana, como las que conocemos desde los años 90 y por supuesto desde mucho antes también. Así que ellos son los que están llevando adelante las principales luchas, si se quiere. Han seguido los estudiantes, porque a los estudiantes también se les quiere hacer una reforma en su entrada a las universidades. Estamos hablando de estudiantes universitarios, así que han estado tomadas las universidades estos últimos tiempos de las ciudades más importantes, las ciudades que tienen universidades. No hablemos solamente de París, hablamos de Lyon, hablamos de Rouen, y sí, acá cerca de donde yo estoy viviendo. O sea que todo eso ha dado como resultado una marcha ayer donde, si bien no estaban todas las centrales sindicales juntas, pero era una marcha multitudinaria. ¿Qué pasó? 2 días antes supimos que un grupo, lo llaman los Black Blocs. Adriana, vos los conocés, vos sabés de qué estamos hablando. Son grupos que han estado... te voy a dar mi opinión, te voy a dar como yo lo siento, como yo lo creo y como yo lo expreso. Son rompe huelgas, rompe manifestaciones, rompe todo, y son muy funcionales a la derecha. No sé de dónde vienen, no sé cómo se organizan, pero están muy organizados y ellos estaban encabezando la marcha ayer. Lo que es todo un detalle a tener en cuenta. ¿Cómo van a estar ellos encabezando una manifestación? ¿Por qué no los pararon? ¿Por qué las fuerzas de seguridad que estuvieron cruzando la manifestación de un lado para otro, las fuerzas de seguridad, digamos, a todos los niveles, porque había los CRS, que son los cuerpos que van al choque, ¿no? Que van anti-manifestaciones, después estaba la gendarmería móvil, la policía de París. ¿Por qué todos esos efectivos no pararon lo que después ocurrió? ¿Por qué no lo pararon antes de que ocurriera? Esa es una pregunta que nos hacemos, que nos llama la atención. Es que faltó la orden oficial de parar a esa gente que después hizo unos destrozos enormes. Bueno, pero al margen, nos gasearon, nos mandaron gases lacrimógenos. ¿Había necesidad de llegar a ese punto, Adriana? ¿O es que querían relativizar la gran movilización que finalmente no pudo llegar a su objetivo, que era la Plaza de Italia, que era el final de la movilización, donde iban a hacer todos los discursos y demás? Sí, mira, te quería preguntar, ¿son solamente los ferroviarios o hay otros sectores también que están en lucha? Además del universitario, ferroviario, ¿hay otros sectores que se están movilizando? Hay otros sectores, como por ejemplo, bueno, hay muchas industrias que están ya sea rebajando las horas de trabajo o queriendo deslocalizarse. Es decir, cuando deslocalizan las industrias, vos sabés que eso significa que la gente se queda sin laburo. No todos quieren irse a Europa del Este o a otros, o a Asia, donde deslocalizan las industrias. No todos los laburantes se quieren ir y entonces prefieren quedarse. Son indemnizados, probablemente son indemnizados, pero el problema es por qué deslocalizan, por qué mandan estas industrias a otros lugares. ¿Por qué? Porque la mano de obra es infinitamente más barata que acá en Francia y entre comillas en los países centrales de Europa. Así que bueno, este es un fenómeno no solo francés, sino digamos europeo en general, o Francia es digamos el punto fuerte de estas delocalizaciones y de estas políticas neoliberales.
Pienso, yo no estoy muy segura, pero creo que los principales países que hacen estas movidas son Francia, España e Italia, porque en Alemania no se ve si bien la política es neoliberal, por supuesto, no hay otra forma de decir lo que es la política de Alemania, que es el país más importante, si se quiere, de la comunidad europea, pero son estos tres países los que más usan este sistema de deslocalización de industrias. También estaban manifestando ayer sectores de la medicina, sectores de la salud, no de la medicina de la salud, como por ejemplo los sectores psiquiátricos, y también hay sectores docentes, y también están los que llaman intermitentes de espectáculo, es decir, los actores, en fin, todo lo que tiene que ver con el espectáculo y que no tienen un statu quo, como por ejemplo decir, son trabajadores con relación de dependencia. Son siempre contratos en general basura, y como los conocemos, y eso es más o menos, son más o menos los sectores que han manifestado ayer. Pero había gente de todo pelaje. Bueno, están también los trabajadores del correo, a los que también quieren modificar su statu quo, y había mucha gente suelta también manifestando, acompañando las marchas, los trabajadores. Bueno, Esther, esto significa que la lucha va a continuar, me parece, ¿no es cierto? Hay que hablar, incluso si el diálogo se rompe con los ferroviarios, por ahora los paros continúan, pero son paros muy, entre comillas, organizados, 2 o 3 días por semana, pero si el diálogo se corta definitivamente con el gobierno nacional, entonces ahí las medidas se van a reforzar. Bueno, Esther, te agradecemos muchísimo desde Atlas Internacional por estas entrevistas y por haberme dado, digamos, un cuadro de lo que pasó y posiblemente de lo que va a pasar en un futuro. Te deseamos lo mejor y te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias. Adiós, hasta luego. Un beso muy, muy grande, hasta luego. Acabamos de escuchar a Esther Steckelberg, que es una periodista rosarina que está viviendo en Francia y que participó justamente de la marcha del 1 de mayo, hablándonos de esa marcha y de los problemas que se están presentando en la sociedad francesa con respecto a la cuestión de la flexibilización del trabajo, la cuestión estudiantil y otras hierbas. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.